Hermanas y hermanos hondureños, buenas noches. Meses atrás, cuando iniciábamos a sentir los efectos de la pandemia del COVID-19, en marzo, para ser precisos, advertíamos que debíamos prepararnos para el peor de los escenarios. Y eso fue lo que hicimos. Nos preparamos y tomamos medidas, porque los pronósticos en torno al impacto de la enfermedad eran devastadores. Tuvimos a la vista las proyecciones de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos indicaban que para junio, si no hacíamos nada, íbamos a tener en Honduras varios millones de personas afectadas. También revisamos las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que nos presentaban un escenario desolador, sobre todo en nuestras principales ciudades. Repito siempre, si no hubiéramos hecho nada. Estas proyecciones fueron muy importantes, precisamente porque nos permitió anticiparnos con medidas oportunas para evitar llegar a esos escenarios catastróficos. Es por ello que hoy quiero agradecer públicamente a toda esta comunidad científica que nos encendió las alertas y nos permitió ser más efectivos en el manejo de la pandemia. Hoy vamos a explicar al pueblo hondureño lo que hemos hecho para el manejo de esta pandemia, con detalles, porque el pueblo hondureño merece saber y aprender de este primer tramo para prepararnos para lo que viene. Después de este video que se va a presentar, quiero también cederle la palabra a nuestros invitados para que rindan su informe a la nación. Adelante. Quiero reconocer nuevamente que gracias a estas alertas, el pueblo hondureño, no solo el gobierno, el pueblo hondureño en su gran mayoría, nos dedicamos a hacer lo propio. Algunas veces tomando en cuenta que había que mejorar, que cambiar un poco el rumbo, pero también quiero agradecer todo ese comportamiento de compromiso, de responsabilidad de los diferentes sectores. Y esta es una lección que debe conocerla cada uno de los hondureños para mejorar en lo que viene. Quiero ceder la palabra al licenciado Lisandro Rosales, canciller de la República y también comisionado para enfrentar esta pandemia. Adelante, Lisandro. Muchas gracias, señor presidente. Poner en contexto lo que hemos vivido en los últimos 6 meses es algo que todos debemos de tener con claridad. Si usted me lo permite, señor presidente, me gustaría que el señor ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, nos presente una cronología de lo que hemos vivido en estos más de 160 días, para que el pueblo hondureño conozca lo que se ha hecho
para evitar o para atender esta emergencia del COVID-19 que nos ha tocado en esta pandemia mundial. Ministro. Muchas gracias, canciller, presidente, buenas noches a todos. Saludo también al pueblo hondureño y a los integrantes de la mesa multisectorial que están también acompañándonos en esta transmisión vía electrónica. Quiero comenzar con esta cronología de acciones que el Gobierno de la República con los diferentes sectores sociales del país hemos venido implementando. El 10 de febrero de este año se declara la emergencia nacional a través de la Secretaría de Salud, enfocándonos en el dengue y también en el coronavirus. El 4 de marzo se conforma una comisión de expertos integrados por exministros de salud, infectólogos, neumólogos e internistas para abordar la enfermedad del COVID-19. El 12 de marzo se suspenden clases en los centros gubernamentales y no gubernamentales, primero por 14 días. El 20 de marzo, el gobierno decreta toque de queda absoluto a nivel nacional en el marco de la emergencia nacional y alerta roja por coronavirus. El 24 de marzo inicia la operación Honduras Solidaria con 700 jóvenes que preparan sacos de alimentos para alimentar a 3.200.000 hondureños. El 27 de marzo, en total, SINAGER informa que se distribuyeron 2.121.549 insumos de protección personal en primera línea a nivel nacional. El 1 de abril se pone en marcha el triaje del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. El 7 de abril, el presidente de la República hace obligatorio el uso de mascarillas en toda Honduras. El 10 de abril, el gobierno ordena cancelar precios o congelar precios de las mascarillas, gel antibacterial y alcohol etílico de 95%. El 15 de abril, se pone en marcha el servicio a la población hondureña de telemedicina mediante el 911. El 2 de mayo se equipa el Centro de Aislamiento Temporal para los migrantes retornados de México y Estados Unidos. El 8 de abril se inicia el operativo Todos con Mascarilla a nivel nacional. El 15 de mayo se pone en marcha el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula en coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula para atender a los infectados por el COVID-19. El 17 de mayo se instala la mesa multisectorial mediante decreto ejecutivo número 45-2020. El 21 de mayo, el Congreso Nacional aprueba ley de uso obligatorio de mascarillas, pero también es importante reconocer la participación de este poder del Estado que apoyó autorizando a la Secretaría de Finanzas para gestionar recursos hasta por 2.500 millones de dólares. También ha autorizado a la Secretaría de Salud a contratar por acuerdo y dar estabilidad al personal médico que está en primera línea luchando contra el COVID-19. El 22 de mayo, el gobierno presenta informe sobre la contratación de 2.265 profesionales de la salud. El 8 de junio se pone en marcha el Centro de Atención para Pacientes con Sospechas o Síntomas de COVID-19 en Villanueva Cortés. Comienza a funcionar el Centro Cívico Gubernamental como triaje en la ciudad de Tegucigalpa. El 13 de junio se pone en marcha el triaje del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. El 16 de junio se habilita el nuevo laboratorio de virología en San Pedro Sula. El 18 de junio, la Secretaría de Salud pone en marcha la habilitación del centro de triaje en Expocentro en San Pedro Sula. El 20 de junio se ponen en marcha las brigadas médicas en la capital de la República en busca de sospechosos de COVID-19 barrio por barrio. También se abre el centro de triaje en el Infop. El 22 de junio, el gobierno destina 50 millones de lempiras para compra de tratamientos maíz y catracho en su primera fase. El 1 de junio, el gobierno informa que ha entregado casi
7 millones de mascarillas a nivel nacional. El 2 de julio, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula recibe 40 ventiladores comprados a través de Invest H. El 27 de julio se pone en marcha el centro de triaje en La Fragua, El Progreso Lloro. El 29 de julio llega un vuelo con 10 toneladas de equipo de bioseguridad adquirido por el Gobierno de la República. El 1 de agosto, el Gobierno moderniza el Hospital del Sur para mejorar las atenciones a pacientes del COVID-19. El 3 de agosto se pone en marcha el triaje de San Pedro Sula en las instalaciones del Infop. El 10 de agosto, el presidente de la República informa que 199 brigadas médicas y 163 centros de triaje operan con fondos Fuerza Honduras. El gobierno informa también que a través del programa Fuerza Honduras se han ejecutado transferencias a 282 municipalidades. El 15 de agosto, Honduras Solidaria informa que ha entregado alimentos a 1.500.000 familias a nivel nacional. El 17 de agosto, el gobierno contrata 5.973 profesionales de la salud con una inversión de 600 millones de lempiras. El 20 de agosto, centros de triaje y brigadas médicas evitan el colapso de los hospitales a nivel nacional. El 25 de agosto, autoridades de la Secretaría de Salud informan que la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 baja de 150% a 48%. El 28 de agosto, el presidente de la República informa que se transfirieron 250 millones de lempiras a 296 alcaldías y también se habilitaron en total 207 centros de triaje a nivel nacional. Quiero reconocer, presidente y pueblo hondureño, el acompañamiento de la mesa multisectorial, quien ha manifestado un compromiso permanente con la búsqueda de soluciones a los retos que impone esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Eval. Así como reconocemos a los diferentes sectores de sociedad civil, el sector privado, la academia, las iglesias, la gente del sector social de la economía que ha estado en la mesa multisectorial, para Honduras también ha sido vital la presencia de nuestros amigos y amigas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, con quienes antes de que apareciera el primer caso en Honduras, tuvimos una serie de reuniones para conocer en mayor detalle lo que ellos miraban en el mundo y cómo nos aconsejaban para tomar las medidas del caso. También vino una comisión de especialistas aquí. Por eso yo quiero, en este caso, reiterar mi agradecimiento como hondureño, como servidor público, a la Organización Panamericana de la Salud y desde luego al liderazgo que ha tenido en todo este tiempo aquí en Honduras, Piedad Huerta, a quien le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas que están acompañando esta proyección. Creo que es muy importante hacer este alto en el camino para hacer un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de estos 8 meses realmente para el mundo, aunque desde el 10 de marzo hacia acá, desde la presentación de los primeros casos en Honduras. Pero como usted bien dice, señor presidente, antes de que se presentaran los casos, un mes antes, a principios de febrero, estuvimos trabajando duramente con la Secretaría de Salud, con todos los ministros y con usted mismo para poder elaborar el plan de acción, por lo que preveíamos que era una amenaza muy factible de ingresar al país. En ese tiempo usted nos pidió que le diéramos unas proyecciones. El 2 de marzo, la siguiente lámina por favor, el 2 de marzo nosotros hicimos una reunión con SINAGER, con el equipo de SINAGER que estaba encargado de
de la pandemia, hemos dividido esta presentación en 4 etapas: la etapa previa a la aparición de casos, la etapa posterior a la aparición de casos y luego las otras 2 etapas que realmente las va a ver el doctor Mejía, que son la situación actual. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver la primera proyección que hicimos sin tener todavía ningún caso en el país. Esta proyección se hizo el 2 de marzo con base en datos de Wuhan, China, considerando que esa ciudad, ese departamento, era muy similar a todo el país de Honduras, con 11 millones de habitantes, Honduras 10 millones de habitantes. Entonces hicimos una extrapolación de la tasa de ataque de Wuhan y lo colocamos de acuerdo a la población y a la distribución demográfica de Honduras. En ese momento pensábamos que podíamos llegar a tener, si vamos a la siguiente, sin considerar una cuestión de tiempo, porque lo que estábamos viendo en ese momento era estático, era los datos que se estaban viendo en ese momento en Wuhan, que ya eran 2 meses después de que se habían registrado los primeros casos y ellos ya presentaban 57,000 casos en Wuhan, a 2 meses de haberse presentado el primer caso. Entonces considerábamos en una estimación momentánea que podríamos llegar a tener en un par de meses o 3 meses hasta 46,000 casos y la distribución de casos leves, casos severos y casos críticos, pensando que podríamos tener una letalidad de 2.3%, alcanzaríamos los más de 1,000 muertes en ese tiempo similar que había vivido Wuhan. Siguiente. Sin embargo, este gráfico que vemos ahora es sumamente importante, porque este es un gráfico que nos manifiesta cómo se vería la curva si no se toman acciones en un país y cómo se ve la curva que está señalada con el número 3, que es una curva aplanada, cuando se toman intervenciones efectivas en un país. Eso es algo muy importante de considerar. La siguiente lámina nos muestra cuál es la metodología que utilizamos para hacer una siguiente proyección cuando ya se habían presentado los primeros casos en Honduras. Siguiente. Y con esta metodología lo que estimamos fue el valor del número de casos promedio que se podrían presentar de una persona infectada en diferentes escenarios. Es decir, por una persona infectada que no se infectara a nadie, si lográramos aislar por completo ese caso y que no se reprodujera. En el segundo gráfico, que podría ser de igual a 1, o sea, de 1 a 1, una persona infecta a una persona. Y en el siguiente gráfico, en un caso de más de una persona infectada, en donde podríamos llegar hasta 8 personas infectadas por una persona infectada. Pensando en este escenario, todavía sin considerar las intervenciones, vamos a la siguiente, llegamos a esta proyección, que es muy similar porque usamos la misma metodología a la proyección que hizo la Universidad Autónoma de Honduras, en donde considerando las posibilidades y la población de todo el país de que una persona pudiera infectar hasta 3 personas y que no son casos confirmados, sino casos estimados. Esto es muy importante de mencionar. La posibilidad de que podríamos haber llegado hasta un 30% de la población infectada. En la siguiente lámina lo vemos, lo que decía el presidente en su introducción, hicimos una estratificación de la información para poder hacer proyecciones en los departamentos donde ya se presentaban casos y veíamos cómo podríamos alcanzar hasta 200,000 casos proyectados, no confirmados, en el Distrito Central, o en Cortés llegar hasta 257,000, o en San Pedro Sula solo llegar hasta los 100,000 casos proyectados. Esto pensando en una infección estimada de que un caso infectado podría infectar hasta casi 3 personas y cada una de esas 3 personas podría infectar hasta otras 3 personas. Así se da este cálculo de proyecciones. Pero si vamos a la siguiente y última lámina, nos damos cuenta de que estábamos hablando de que no teníamos la forma de meter las intervenciones.
sino que simplemente es una proyección basada en estadística, pura estadística. En un refinamiento que se ha hecho de las proyecciones actualmente, ya hay otros cálculos, señor presidente, que se hacen metiendo las intervenciones. Y yo quiero decirle que las tres intervenciones que se están midiendo para reducir muertes son el uso universal de la mascarilla, el distanciamiento físico de 2 metros entre personas y 3, lavado de manos, por supuesto, que es el aspecto más importante que tenemos, la herramienta más importante que tenemos hasta el momento. Hasta aquí me quedo con las proyecciones, repito que son proyecciones basadas en modelos estadísticos sin considerar intervenciones adecuadas. Gracias. Muchas gracias, Piedad, a usted y a su equipo. Además de estas alertas, también nos han acompañado en una serie de acciones como también adquirir insumos de manera muy transparente y también a excelentes precios. Bueno, ahora le paso la palabra a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para que también nos dé su aporte a este análisis de lo que ya hemos vivido. Adelante, ministra. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la mesa intersectorial. Yo creo que producto de los estudios, de los análisis realizados por el equipo técnico de la OPS, de la universidad y otros actores importantes que hicieron una predicción de lo que pudiera pasar en nuestro país bajo las condiciones que teníamos. En primera instancia, ellos tomaron unos elementos muy importantes. Uno de ellos era revisar la capacidad instalada que teníamos, como por ejemplo, cuántas unidades de cuidados intensivos teníamos, cuántas camas disponibles en caso de que llegara a cumplirse ese número. Fue un elemento bien importante. Seguido de esto, se hizo un análisis de la población en riesgo con relación a las enfermedades preexistentes que tiene la población, que era un elemento bien importante cuando el virus llega al cuerpo. Y luego, estos fueron determinantes para hacer estas proyecciones y luego que se hace la declaratoria a nivel internacional. Recuerdo que lo primero que hicimos fue realizar unas jornadas intensas de planificación y no lo hizo la Secretaría de Salud sola, integró todos los actores necesarios para poder elaborar un plan de acción intersectorial con 3 componentes importantes. O sea, con esto quiero enfatizar que todas las acciones que mencionaba el ministro Eval y que también se van a continuar informando de todas las acciones, no ha sido producto de una improvisación. Es producto de un análisis, de una planificación con la participación de un equipo intersectorial que ha contribuido en todas las acciones que hemos estado haciendo. Se previeron 3 componentes importantes en este plan y una de ellas fue la vigilancia epidemiológica, la atención a las personas y cómo íbamos a comunicar el riesgo a la población. Este plan tenía tenía objetivos importantes y era poder salvar vidas, que para esto teníamos que estar obligados nosotros a hacer una reorganización de los servicios de salud, mantener el control y la prevención de la infección y además optimizar el manejo clínico que íbamos a estar haciendo. Por supuesto, otro gran objetivo era definir todas las acciones que íbamos a realizar para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal de salud. Por supuesto, algo que teníamos que priorizar era descelarizar el contagio. Con esto, acciones puntuales que tendríamos que que hemos realizado prácticamente en este momento, es hacer la detección temprano, aislar los casos y, por supuesto, hacer todas las recomendaciones de las medidas de bioseguridad a la población. En ese marco,
veamos cómo organizamos todas estas acciones, sobre todo en el servicio, en el sistema sanitario a nivel nacional. Y por qué después de las predicciones que teníamos, hoy tenemos un informe así puntual, que hemos hecho una detección de casos de un aproximado de 60,000 casos, que hoy tenemos 10,000 recuperados, identificados, y que sí, hay un número de fallecidos, ¿verdad? Pero que no son esos casos, esos miles pronosticados. Este es el informe del día de ayer precisamente, que nos llena de satisfacción. No estamos completamente alegres porque lo ideal es que no hubiéramos tenido ningún fallecido, pero yo creo que el esfuerzo que se ha realizado ha estado bien organizado, muy participativo, y estos son parte de los resultados. En la siguiente lámina yo puedo decir que de todas esas proyecciones que hemos tenido, han llegado a los hospitales un aproximado de 12,489, se han hospitalizado. Y ahí por el mes de junio y julio, nosotros llegamos a tener un 132 y hasta un 150% de ocupación. El día de hoy por la mañana, este es el reporte que tenemos. En los hospitales tenemos 657 hospitalizados, tenemos un 48% de ocupación, y esto creo que le decía es producto de todo ese trabajo sistemático, sostenido que se ha venido haciendo. En ese contexto, una vez que elaboramos el plan, nosotros identificando la capacidad instalada que teníamos, en un inicio, como no teníamos pandemia, la Secretaría de Salud estaba organizando las oficinas sanitarias internacionales, y solo teníamos una en el aeropuerto de Toncontín. La ventaja de hoy es que tenemos 4 en los aeropuertos, tenemos 8 oficinas sanitarias internacionales en los puertos marítimos y tenemos 11 oficinas sanitarias en las aduanas terrestres. Estas oficinas se organizaron, se implementaron, se contrató recurso humano, se capacitó con el propósito de implementar el Reglamento Sanitario Internacional, de manera que nos pudiera permitir identificar un viajero sospechoso y tomar las medidas pertinentes para evitar el contagio en nuestro país. Esto como parte de la vigilancia epidemiológica. Adicionalmente, procedimos a la contratación de los equipos de respuesta que tendrían la responsabilidad y han tenido la responsabilidad de identificar un caso positivo, pero además todos los que estuvieron en contacto con este caso positivo. Este fue un trabajo arduo que se empezó a realizar a partir del mes de marzo hasta la fecha, ¿verdad? Así es que es un esfuerzo planificado y que se ha llevado a cabo, y eso es producto de que no tengamos en este momento una ocupación tan drástica en el sistema hospitalario. Inmediatamente, por recomendación, siempre del Comité de Emergencia, iniciamos la implementación de 29 salas. Esta fue una tarea bastante ardua, que la tuvieron que realizar todo el equipo de directores de hospitales con sus equipos de conducción, y logramos a esta fecha, definitivamente yo quiero enfatizar que no teníamos una cama para atender un paciente COVID, pues no sabíamos de la existencia. Y eso nos obligó, le decía, a preparar, en este momento que tenemos un dato de 1,405 camas, que ya quedan como una capacidad instalada para los hospitales. Además de esto, estuvimos obligados a equipar las salas y las unidades de cuidados intensivos. Cuando llegó la emergencia a Honduras, nosotros teníamos 11 unidades de cuidados intensivos, pero para atender las patologías normales, no para atender pandemia. Eso quiere decir que
al llegar un paciente con COVID, no teníamos ese espacio, pero lo hicimos en un tiempo récord, a preparar, a fortalecer, a equipar varias unidades de cuidados intensivos, de manera que en este momento podemos decir que hay 72 unidades completas. Próximamente, con la instalación de los hospitales móviles, que ya la próxima semana se le entregan a la Secretaría de Salud, estaríamos llegando a las 150 unidades de cuidados intensivos. Ese es un porcentaje que no lo esperábamos en el país. Ya no va a morir ningún enfermo, no solo por patologías normales, sino por esta enfermedad tan crítica. Pero además es importante informarle a la población que en este momento en toda la red de hospitales tenemos 492 unidades de cuidados intermedios, que estaríamos llegando prácticamente la otra semana con un promedio o una cantidad de 525 unidades de cuidados intermedios. Esto definitivamente es histórico para el sistema sanitario de Honduras. Bueno, pero las camas son importantes, el equipamiento es importante, pero tuvimos también que acelerar el proceso de adquisición del tratamiento para la atención y el manejo de los pacientes. En ese sentido, desde el momento que se protocolizó este tratamiento, el sistema sanitario ha distribuido en los 30 hospitales y 20 regiones del país 216.000 tratamientos de maíz y 34.620 tratamientos catracho. Esto solo es en la red hospitalaria y en algunos establecimientos de primer nivel de atención. Por supuesto, las camas, el medicamento y el equipamiento solo no cuenta si no es con la contratación de un número importante para desarrollar todo este trabajo, y se han contratado un aproximado de 4.013 recursos humanos, y estoy hablando solo en la red de hospitales y en algunos establecimientos de salud de primer nivel. Estos se han capacitado, y yo debo recalcar que una ganancia importante es que todos estos jóvenes que se contrataron a través del programa Código Verde han desarrollado una competencia técnica impresionante, porque la mayoría de ellos está listo para atender esta crisis, y todo paciente que llega a la red de hospitales, a los establecimientos de salud, aún han desarrollado la capacidad de diagnosticar los pacientes en las viviendas. Les decía que uno de los grandes objetivos del plan era garantizar la protección de todo el recurso humano que está laborando en primera línea. En ese sentido, la Secretaría de Salud hizo una adquisición muy importante de equipo de protección personal, y ha habido un mecanismo para que sea entregado de manera individual y semanalmente a todos los trabajadores de la salud que han estado con esta responsabilidad. Asimismo, yo quiero mencionar que ha habido una veeduría especial para verificar si este equipo de protección personal ha sido entregado a los trabajadores. Bien, con esos escenarios que se nos presentó, con el equipamiento, con todas las acciones que hemos hecho, nosotros podemos continuar evaluando que las actividades, les decía, sostenidas, que se han realizado, nos ha permitido tener una estadística que no nos satisface, pero sí podemos decir que hemos estado cumpliendo la misión para lo cual hemos estado organizados y trabajando 6 meses de manera sostenida. Iniciamos la planificación, ¿verdad?, con las estrategias de vigilancia epidemiológica, la atención a las personas, y los resultados los tenemos en datos especiales. Hemos dado alta a 7.980 pacientes, que ahora cada hospital va a rendir un informe periódicamente sobre la inversión que se ha realizado. Los equipos de respuesta han hecho
un aproximado de 438,000 visitas domiciliares, ¿verdad?, donde han atendido esta cantidad de pacientes, algunos sospechosos, otros con contagio. Las 2 actividades se han realizado. Así es que hemos estado cumpliendo con todas esas actividades planificadas. Decimos, si bien hay datos y hay acciones que estamos satisfechos de alguna manera, pero que también es bueno decirle a la población esta noche, no podemos confiarnos. La población está obligada a contribuir con ese compromiso individual de cumplir con las medidas de bioseguridad de manera permanente. El llamado esta noche es a no dejarnos o mantenernos, creer que porque se han bajado la ocupación en los hospitales, nos vamos a quedar de brazos cruzados y olvidarnos que tenemos que cumplir las medidas de bioseguridad. Hoy es el momento más preciso para adoptar nuevos patrones de conducta y mejorar definitivamente nuestros estilos de vida para que realmente logremos cumplir con ese cometido y es disminuir todos los riesgos por esta crisis de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Entre varias acciones del gobierno hay 2 operaciones gigantescas que han marcado una diferencia importante en esta lucha. Una de ellas es Honduras Solidaria, atendiendo a los más necesitados, llevándoles alimentos a sus casas, como bien lo dijo el ministro Valdías. Eso ayudó mucho a tener una cuarentena mucho más efectiva y obviamente atendiendo a nuestra población más necesitada. Pero la otra también ha sido de alto impacto, que en este momento está en plena ejecución, y es la operación Fuerza Honduras. Yo le doy la palabra al ministro Lisandro Rosales para que explique esta operación que tendrá mucho que ver no solamente con la pandemia, y primero Dios, saliendo de esto, nos dejará una capacidad instalada de primera en términos de una atención más próxima, más cercana al ciudadano, a la familia, a la comunidad. Adelante, Lisandro. Muchas gracias, señor presidente. Hemos pasado ya más de 160 días desde que iniciamos con las medidas de prevención y las restricciones de movilidad para evitar el contagio por COVID-19. Hemos avanzado en la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia. Hemos avanzado en la medida que nos ha llegado la información pertinente para encontrar las soluciones apropiadas en infraestructura, en equipos, en insumos necesarios para salvar vida. Por ejemplo, fue necesario mejorar la infraestructura del laboratorio de virología. Las condiciones no estaban preparadas para una emergencia como esta. Cuando iniciamos la cuarentena, la capacidad del laboratorio era de 200 pruebas diarias. Hoy podemos hacer más de 2,000 pruebas. La información que hemos tenido nos ha permitido dar inicio, o desde el inicio de esta pandemia, contábamos con muy poca información y como nos lo decía Piedad, China era un referente y los países de Europa donde se inició el virus originalmente, hablaban de cuidados intensivos por la gravedad que se daba en los pacientes. No se sabía cómo se podía evitar llegar a esas complicaciones. Con el tratamiento en la primera fase de la enfermedad, la información de médicos, especialmente los especialistas y epidemiólogos, nos orientaron en una atención temprana. En ese sentido, aceleramos la habilitación de centros de triaje, que en realidad son centros de atención médica, porque no solo hacen pruebas, sino que también estabilizan con medicamentos y oxígenos a las personas que llegan con problemas respiratorios. La experiencia de los centros de atención médica o triajes ha sido positiva y ha quedado evidenciada cuando tuvimos uno de los picos más altos en la demanda de los hospitales, ya que habíamos habilitado 3 en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula para la zona del Valle de Sula. Según el análisis hecho por la Sala de Crisis de la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19, el impacto positivo de los triajes evitó el colapso de los hospitales. El Distrito Central nos dio un ejemplo con la atención de más de 60,000 personas desde el 21 de mayo. La mayoría de ellos no necesitaron ir a hospitales, porque el tratamiento de primera fase de la enfermedad dio el resultado esperado. A la fecha,
Tenemos 163 trajes a través del ejercicio de Fuerza Honduras en mancomunidad con las alcaldías y en trabajo conjunto con la Secretaría de Gobernación a través de las transferencias municipales. Esto ha también permitido que tengamos 190 brigadas médicas que están atendiendo en diferentes zonas del país. La estrategia inicial fue otorgar atención donde estaba la mayor cantidad de contagios, y esto fue en el Valle de Sula, y luego el Distrito Central. Nos fuimos a las periferias, nos fuimos a los municipios, y ahora a través de Fuerza Honduras está a nivel regional, y la meta es instalar estos triajes tomando en cuenta el flujo nacional de población hasta que podamos tener habilitados todos los centros. También se han implementado las brigadas, como les decía, casa a casa, y Fuerza Honduras significa prevención, atención temprana en todo el país, que las personas no tengan que verse obligados a buscar una ayuda en un hospital de referencia regional o nacional, sino que pueda ser atendido en su propio municipio. Tenemos gráficas, presidente, donde nos han mostrado el comportamiento y el ingreso de los triajes y cómo los hospitales han podido evitarse colapsos con la atención que se ha venido dando en los diferentes triajes a nivel nacional y con las 190 brigadas que ya están atendiendo al pueblo hondureño. Muchas gracias, Lisandro. Un llamado a todos los gobiernos locales, a los líderes de cada municipio a nivel de los diferentes sectores, que básicamente son una representación de los sectores que están en la mesa multisectorial. El esfuerzo que el pueblo hondureño está haciendo, enviando recursos a cada municipio y los municipios también aportando, viendo también cómo ciudadanos del sector privado, las iglesias de gremios son parte de este esfuerzo, nos indica que esto debe de llevarse a cabo hasta en el último municipio. Eso es muy importante. Por eso, ciudadanos, usted demande de sus líderes locales e involúcrese para tener instalado estas capacidades allá en cada municipio del país. Yo recuerdo cuando se instaló en el polideportivo de la universidad, hubo una crítica de algunos medios de comunicación porque decían, se ha invertido ahí y ahí se tienen capacidades y todavía no se utilizan. Pues esa era la idea, señores, estar preparados para ello. Igual no esperen allá en los municipios a que llegue el primer caso. Necesitamos estar preparados. Y hablando de la universidad, yo quiero destacar el rol de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del rector Francisco Herrera, quien también en conjunto con las universidades privadas han sido de un tremendo aporte en esta estructuración de acciones para enfrentar esta pandemia. En el caso también de la universidad nos ha aportado mucho con una capacidad instalada que ya existía de ese centro de imágenes que ha sido vital también para cierto tipo de pacientes. El rector Francisco Herrera también es representante de la mesa multisectorial, pero también es el encargado de la comisión de vigilancia. Está conectado en la plataforma. Yo quisiera darle la palabra, señor rector, darle la bienvenida y a través suyo a toda la comunidad universitaria y también a todo lo que es el sector privado de las universidades, agradecerles. Adelante, rector Herrera. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches al pueblo hondureño. Un saludo a los miembros del gabinete de gobierno que se encuentran con usted en este momento. Saludo especial a doña Piedad Huerta, a la licenciada Piedad Huerta, porque hemos tenido también trabajo conjunto con EPS y reconocemos el esfuerzo y la ayuda que le ha estado brindando al país a través de su labor extraordinaria. Haciendo una remembranza de lo ocurrido este año, en febrero precisamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, viendo la situación crítica que se estaba viviendo en el mundo, decidió conformar una comisión COVID y justo en las primeras reuniones, cuando nos reunimos con las demás universidades, la ministra Flores y la licenciada Huerta estuvieron con nosotros en la ciudad universitaria, reunidos con los demás rectores de las universidades precisamente para poder hablar de lo que debíamos hacer en aquel momento de gran incertidumbre,
que se nos venía encima y que no teníamos mayor idea. En ese momento había necesidad de prepararnos y por eso desde esa fecha temprana la Comisión COVID de la universidad se conjuntó con expertos y comenzamos a trabajar de una manera sin fin para poder lograr empaparnos de lo necesario con expertos. El tiempo fue pasando cuando nosotros como universidad y como Consejo de Educación Superior decidimos irnos a la cuarentena de manera inmediata y en una sesión histórica el 26 de marzo de este año, el Consejo Universitario, habiendo nosotros expuesto la situación de país, nos autorizó por unanimidad, y lo quiero resaltar, el apoyo decidido que nosotros debíamos dar al país, precisamente por lo que se venía. Hicimos una explicación detallada de todo lo que se venía ante el país y nos dieron la autorización para poder trabajar con el Palacio de Deportes, para poder trabajar con el Centro de Diagnóstico, para poder trabajar de donde fuese necesario. Ese trabajo se inició muy tempranamente y como bien lo mencionó usted, señor presidente, en junio de este año ya se comenzaron a trasladar los primeros pacientes para el Palacio de Deportes y era el deseo nuestro que esos pacientes fuesen aquellos que pudieran venir de los hospitales una vez que ellos ya tuviesen el momento oportuno para poder ceder una cama y poder pasar un lapso antes de llegar a sus casas. Eso fue un enorme aporte porque ayudó, por lo tanto, a liberar presión en los hospitales. Sin duda alguna, esta epidemia, este enemigo extraordinario de la humanidad ha venido a desnudar las falencias que teníamos en el país con el sistema de salud. Eso es sin duda algo que obligó a que nosotros tuviésemos esa decisión de comenzar a trabajar fuerte para poder colaborar en lo que fuera posible. Y eso ha sido la razón por la cual nos mantenemos firmes para poder lograr dar los mejores consejos y los mejores aportes. En el seno de la mesa multisectorial, la mesa, ellos nos dieron la autorización o nos solicitaron para que fuera la academia la que pudiese confrontar o liderar el proceso del comité de vigilancia, y este comité de vigilancia ha estado trabajando de una manera extraordinaria, tratando de brindar dentro de la capacidad científica lo necesario, pero al mismo tiempo la universidad y la Secretaría de Salud en un momento muy importante decidieron con la OMS participar en el proyecto de solidaridad. Este es un proyecto importante porque estamos poniendo a prueba medidas terapéuticas importantes y es como así surge el Remdesivir, que va a ser un tratamiento extraordinario que ya en breve va a estar disponible en muchos países y el nuestro no será la excepción. Asimismo, como academia hemos recomendado que todos los tratamientos que se han puesto a disposición sean sometidos a triajes clínicos para poder realmente sustentar su eficacia. Y eso lo hemos venido pregonando con certeza. Sin embargo, en este momento, como bien lo dijo la ministra Flores, lo más importante es que debemos estar preparados para lo que se viene, y preparados para lo que se viene en el sentido de mantener la responsabilidad. Creo que en este momento lo que debemos dar gracias a Dios es que la pandemia viajó desde la China en dirección oeste, porque hubiese sido al revés, nos hubiera agarrado de primeros. Al viajar en esa dirección, tuvimos por lo menos la experiencia europea que nos ayudó a tener una situación diferente. Y por eso es que teníamos que estar en diferentes momentos. En febrero, como bien mencionaba doña Piedad Huerta, estábamos preocupadísimos por el problema de la proyección que teníamos, porque estábamos pensando únicamente en ventiladores. Posteriormente estuvimos viendo las dificultades que teníamos en cuanto a la cantidad de camas hospitalarias y afortunadamente se ha conjuntado muchos sectores del país y por eso felicito a los miembros de la mesa, a todo el sector que está conjuntado de la mesa, porque de ahí surgió la necesidad de los triajes. Sin duda alguna, los triajes han tenido un papel trascendental en el manejo de esta pandemia. Sin duda alguna, en este momento en el país hay muchos detractores en relación a la forma en que se maneja cualquier tema que hay.
pero en esta mesa hemos procurado y hemos tratado de ser francos, de ser sinceros, y desde el Comité de Vigilancia hemos querido tener un aporte concreto basado en datos científicos y epidemiológicos. Sin duda alguna, igualmente hemos estado pendientes de lo que ocurre y sí lamentamos mucho que hayan habido episodios en los cuales se haya enlutado a la familia hondureña con tanta muerte, precisamente por no estar con un sistema de salud sólido, y esperamos que a raíz de esto podamos tenerlo. Pero a la vez lamentamos que se hayan dado hechos en los cuales ha habido poca transparencia y actos de corrupción que realmente no podemos acompañar y que denunciamos. Sin embargo, la mesa multisectorial ha sido una palestra en la cual hemos podido hablar con franqueza, hemos podido hablar con sinceridad y hemos podido hablar con la verdad en la mano, guiando y tratando de dar las mejores recomendaciones para poder tomar las mejores decisiones. En este momento crítico que estamos en el proceso de reapertura es cuando el ciudadano tiene un papel mucho más beligerante, mucho más importante. Tiene que continuar utilizando las medidas de bioseguridad, tiene que continuar utilizando la mascarilla, tiene que continuar lavándose las manos, pero sobre todo tiene que tener mucho cuidado al regresar a casa. Hemos visto en la mesa del Comité de Vigilancia las cifras en las cuales hemos visto un incremento en los contagios de las amas de casa, precisamente porque adentro de la casa no se toman las medidas necesarias al retornar. Es importantísimo que nosotros no bajemos la guardia como ciudadanos. Es importante que nos mantengamos firmes en el uso del lavado de manos, en el uso de la mascarilla y en el distanciamiento social. Con esto yo quisiera ahora entonces darle la palabra a los miembros de la mesa del Comité de Vigilancia para que nos ilustren la manera en la cual tomamos las decisiones y debatimos los criterios que puedan servir de un insumo importante para que tanto la CESAL como SINAGER puedan tomar sus determinaciones después de que la mesa ha hecho sus deliberaciones y recomendaciones a ellos mismos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, entiendo que la doctora Dilcia Sauceda tiene una presentación precisamente en representación de esta Comisión de Vigilancia. Adelante, doctora. Muy buenas noches, pueblo hondureño. Buenas noches, presidente, señores ministros y demás miembros de la mesa. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Bien, nosotros vamos a dar una breve situación epidemiológica actual y hospitalaria. Esto básicamente es lo que nosotros hacemos, como mencionó el señor rector, en el Comité Nacional de Vigilancia, dar un seguimiento al comportamiento de la pandemia y en base a eso tener pequeñas proyecciones y poder recomendar en la mesa multisectorial. En este gráfico podemos ver la positividad nacional por día desde el 10 de mayo hasta la fecha del 29 de agosto, que fue la semana epidemiológica número 35. Vemos un incremento realmente en el índice de crecimiento de esta positividad de un 29.3% y 12.3 puntos porcentuales con respecto a la semana epidemiológica anterior. O sea, esto quiere decir que realmente tenemos, como vemos en esta gráfica, un incremento en ese número de casos y ustedes pueden observar en esta positividad nacional acumulada cómo este comportamiento está realmente en un ascenso con sus bajas en ciertos días, se presenta todavía en un ascenso. Lo que queremos decir con esto es que están aumentando los casos, aunque en las ciudades con mayor número de habitantes pues han disminuido esos casos como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que eso es lo que muchas veces más se ve y empezamos a descuidarnos como población en aquellos lugares con menos población, pero que sin embargo también aportan a esta positividad. Tenemos en este gráfico los positivos tasa de positivos por departamento por cada 100.000 habitantes.
Los principales departamentos que tienen una positividad mayor a la nacional son Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Valle y Gracias a Dios. Esto quiere decir que estos departamentos tienen más positivos por cada 100,000 habitantes. En la tasa de mortalidad y tasa de letalidad también por departamento y por 100,000 habitantes, vemos que los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Gracias a Dios tienen la mayor tasa de mortalidad nacional, sin descuidar que los departamentos de Comayagua, Olancho y Choluteca, y Copán aportan bastantes casos de los fallecimientos. Esto quiere decir que tienen una tasa de letalidad elevada. Muchas de las muertes las están aportando estos departamentos, sin embargo, Cortés, Francisco Morazán y Gracias a Dios son los que presentan una tasa mayor a la nacional. En este gráfico podemos ver el comportamiento de la semana anterior, en la semana epidemiológica 35, en base a estas proyecciones que nosotros realizamos cada semana, y vemos que algunos días esa proyección realmente se ha salido de la línea roja, que es la línea del máximo esperado que nosotros proyectamos, y en otras ha caído dentro de ese intervalo de confianza entre la línea roja y la línea verde. Eso quiere decir que realmente estas proyecciones que nosotros estamos realizando están siendo útiles para que podamos nosotros darle seguimiento a esta pandemia, y por eso es que realmente sí hemos confiado en estos datos estadísticos. Siguiente, por favor. En esta gráfica vemos la positividad por día esperada para esta semana que tenemos en curso. Entonces nosotros la monitorizamos y en esta semana esperaremos cerrar con 71 como máximo y 32 como mínimo, entre esos rangos más o menos de positivos por día, ¿verdad? Se ha dado más o menos entre 54.8 esa positividad, se ha dado 52, 53 con altos y bajos. Siguiente, por favor. En la positividad acumulada, esto ya es tomando todos los casos desde que inició la pandemia. Vemos la semana anterior, cerramos, ¿verdad?, con 59,645 dentro de ese intervalo de confianza que nosotros le llamamos. Y para ver a la semana 36 en la siguiente gráfica, entonces vemos que nosotros estaríamos esperando cerrar al 5 de septiembre con un mínimo de 64,080 casos y un máximo de 66,529. Entonces, eso sería más o menos los rangos del comportamiento al final de esta próxima, de esta semana epidemiológica que tenemos en curso. En cuanto a las defunciones por día, sabemos que esto no es tanto los fallecimientos que ocurren ese día, sino las notificaciones que se hacen en el laboratorio de ese día, y vemos también este comportamiento, ¿verdad?, un poco más irregular, pero también llevamos este seguimiento de las defunciones por día. Y en la siguiente, que son las defunciones esperadas, estamos ahí entre un rango de 38 a 42 como máximo de defunciones para esta semana epidemiológica por día. La letalidad acumulada a nivel nacional ha oscilado en las últimas semanas alrededor de 3.1, y realmente este comportamiento se ha venido manteniendo. Esperamos que no aumente. En la siguiente gráfica podemos observar que el intervalo de confianza para cerrar la semana también estará en esos rangos entre 2.35 como máximo 3.86, por lo que esperamos que se mantenga rondando ese 3% de letalidad. Siguiente, por favor. Aquí rápidamente solo vamos a hacer mención que nosotros, para dar esas recomendaciones en el Comité Nacional de Vigilancia y para la mesa multisectorial, hacemos una clasificación de los hospitales que tienen mayores ocupaciones hospitalarias. Entonces, cuando está en verde, quiere decir que la ocupación en esa semana, en esa última semana epidemiológica, estuvo
de menor del 64%, esto en base a literaturas de países regionales, internacionales, ¿verdad?, que nos dicen una ocupación, digamos que un tanto segura, menos del 64%. Luego situamos una moderada entre el 65 y 79%, y a partir del 80%, eso ya es una alerta roja, que ese hospital realmente tiene muchos pacientes. Siguiente. En esta lista podemos ver que para la semana epidemiológica 35, estos son los hospitales con una alerta verde, es decir, con una ocupación menor del 64%. El Hospital del Progreso está en rojo porque se ubicaba en la alerta roja, pero pasó en esta semana a la alerta verde. Vemos ahí hospitales de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, y también, sobre todo, los hospitales, ¿verdad?, que no están recibiendo mucha afluencia de pacientes COVID. En la alerta amarilla también tenemos hospitales que han estado en alerta verde, que han pasado, o sea, que han tenido una mayor ocupación durante la semana pasada. El Hospital Escuela disminuyó su ocupación porque lo teníamos en alerta roja, que eso también nos llena de satisfacción al ser el hospital de referencia nacional que llega a todo tipo de paciente. Y para finalizar, la ocupación hospitalaria en rojo, o sea, estos hospitales, su sala general de COVID o la unidad de cuidados intensivos tiene una ocupación mayor del 80% en cualquiera de los días de esta semana número 35. Entonces tenemos que estar especialmente alertas en estos hospitales, algunos de ellos con ocupación mayor del 100%. Entonces recordar a la población que, como han mencionado todos los miembros, es una responsabilidad personal de autocuidado, no decir ya esto pasó y ya no tenemos que preocuparnos. Siempre tenemos que tomar las medidas, sobre todo con las personas con comorbilidades, adultos mayores, que sabemos que tienen mayores probabilidades de complicación y de fallecimiento, porque realmente los contagios sí los podemos parar, pero sobre todo nosotros queremos disminuir al mínimo el número de defunciones, ¿verdad? Porque los contagios, pues es difícil que digamos ya no van a haber contagios, pero que esas personas con más riesgo estén más protegidas y tengan menor probabilidad de fallecimiento. Esto nada más es una comparación entre la semana 35 y la 34, y vemos cómo se comportan, ¿verdad?, las alertas de manera general en los hospitales, y pues ustedes pueden ser partícipes de eso. También en la página de la universidad pueden encontrar mayor información sobre esto y de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sauceda. Muchas gracias, doctora Sauceda. Gracias a la universidad por estos aportes. Y también nos acompaña el doctor Mario Mejía, quien lleva el liderazgo de la unidad de epidemiología de SINAGER. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias, señor presidente y compañeros de la mesa. La verdad que la unidad de epidemiología SINAGER ha sido creada y conformada con especialistas en la materia, y una de las funciones esenciales que nosotros tenemos a partir de la reapertura es darle el seguimiento semanal y darle el seguimiento puntual al comportamiento de la pandemia en cada municipio, en cada departamento, y cómo esto se traduce en efecto dañino a la salud, considerando el nivel de riesgo que tiene cada población municipal. Este trabajo se ha venido haciendo, y producto de ello hoy le voy a ceder la palabra al compañero, al doctor Lara Pinto, para que les presente algunos análisis profundos de lo que nosotros hemos encontrado, de la información que la Unidad de Vigilancia de la Salud nos proporciona, de la CESAL, en un trabajo coordinado. Posteriormente yo haré un comentario de cierre rápido de esta misma información. Muy buenas noches a todos los de la mesa, señor presidente, señores ministros, compañeros. Nosotros hacemos un análisis de riesgo.
Si me permiten la primera diapositiva, por favor. Esta un poco enrevesada gráfica nos demuestra que el riesgo general del país aumentó por la gran cantidad de casos que se registraron durante la semana pasada. Estos casos, estamos más que seguros que no corresponden necesariamente a esta semana, puesto que entendemos que el laboratorio ha estado procesando muestras rezagadas. Por lo tanto, debe, de alguna forma artificial, elevó el riesgo que nosotros registramos. Sin embargo, está aquí establecido. También esta gráfica nos demuestra, presten por favor atención a la línea de puntos rojos, que a pesar de que ha elevado el país su riesgo, estamos caminando hacia una meseta de casos nuevos, lo cual va a ser una situación positiva para nosotros como país, y es indispensable también reconocer que a pesar de que se dio la apertura económica, la tendencia general no varió, la tendencia siempre se mantuvo. Si continuamos, por favor. Esto se explica porque ha ido desacelerando el incremento diario de casos. Poco a poco, cada semana, la cantidad del incremento de casos ha ido disminuyendo, y entonces, cuando más o menos se estabilice alrededor de 1%, vamos a tener una plataforma, por decir así. Es importante que la aprovechemos, puesto que este es el momento que podemos impulsar las aperturas económicas, aunque en algunos lugares no recomendamos que se realicen, puesto que tienen muy alto riesgo. Si me muestran la siguiente, por favor. Como pueden ver, aunque está repetido el mapa de la izquierda es la semana 34. El mapa de la derecha es el mapa de la semana que acaba de pasar. El país, casi todos los departamentos elevaron su nivel de riesgo, y todo fue debido a una gran cantidad de muestras procesadas, de las cuales no tenemos la seguridad de que correspondan al periodo que se registran. Muy seguramente, esto puede corresponder a semanas anteriores. Continuamos, por favor. Es importante que el comportamiento de los departamentos no necesariamente es el comportamiento de cada uno de los municipios. Hay municipios que están con altos niveles de riesgo y municipios con mucha población que tienen bajos niveles de riesgo y con una tendencia a su disminución. Y eso es importante para nosotros, puesto que estos centros con mayor población normalmente son también los centros con mayor actividad económica. Por lo tanto, debemos con pinzas tomar municipio por municipio para decidir si siguen o no siguen en las zonas que fueron establecidas para su apertura. Continuamos, por favor. Si alguien tiene interés en los cálculos estadísticos para la determinación de riesgo, utilizamos 4 indicadores: morbilidad, mortalidad, letalidad y casos activos. Esta escala ya la estamos utilizando, creo que unas 5 o 6 semanas seguidas, y podemos hacer comparación con cualquier semana en específico. Adelante, por favor. Esta gráfica, la última que vamos a mostrar, tiene un error que me voy a disculpar. Habla de que la ocupación de la semana 35 de los hospitales es 3.2, es un dedazo, es 48.4. Lo importante de la ocupación hospitalaria es que ha ido bajando semana a semana, del 67% al 58%, al 52%, al 48%. Esto nos habla de que hay menos presión sobre los sistemas hospitalarios. Eso habla de éxito de las medidas de atención comunitaria, pero además de eso, habla que de alguna manera los otros sistemas de contención
que se han establecido están trabajando. Muchas gracias. Solamente para complementar, nosotros en la unidad de epidemiología SINAGER hemos concluido que la situación epidemiológica está en distintas facetas en el país, de tal manera que está pasando una diferencia marcada entre grandes ciudades que anteriormente, hace unos meses, llevaban la punta como centros epidémicos, centros de pandémicos. San Pedro Sula, La Ceiba, el Distrito Central. Hoy en día estamos observando una transmisión comunitaria bastante acelerada en aquellos departamentos en donde el virus no había llegado. Hoy lo está haciendo de una forma muy acelerada. De tal manera, señor presidente, que aquí necesitamos el esfuerzo, la dedicación, el compromiso de todas las fuerzas de los municipios, empresas privadas, a gran escala, mediana y a pequeña escala, gobiernos municipales, autoridades de salud y todo aquel ente organizativo que se encuentra en los municipios que pueda sumar al desarrollo, a la implementación de los triajes, a profundizar y a acelerar con mucho, pero con mucho compromiso, las brigadas médicas y, sobre todo, señora ministra, asegurarnos, como ya sabemos que se estaba haciendo, esa capacidad de atención con oxígeno y con todo lo que se requiera en esos pequeños hospitales que están ubicados en cabeceras departamentales. Tenemos tiempo todavía, pero hay que agilizarnos, porque la situación en las regiones rurales, desde el punto de vista de la valoración del riesgo, muchas veces es menor. Y la población nuestra ya se queda en casa, enferma, es una gripita. Entonces, sí necesitamos fortalecer un buen equipo de trabajo a nivel municipales en aquellas regiones donde ya estamos observando que el mapa se está pintando en un color no agradable para todos. Solamente. Muchas gracias, doctor. Y precisamente ese es el espíritu del programa Fuerza Honduras. Por eso nuevamente nuestro llamado a los gobiernos locales, al sector privado, a las iglesias, al sector de sociedad civil, en fin, a todos en cada municipio, porque bien lo ha dicho el doctor Mario Mejía, está llegando a los municipios más pequeños, a los lugares menos poblados, pero de igual manera, ha dicho, está llegando con una velocidad importante y un nivel de contagio importante. Esa ha sido la idea, de poder llevar el ejemplo exitoso que se dio en el Valle de Sula, que se dio en Tegucigalpa. Y para no mencionarlos a todos, en el caso del triaje del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula, ha sido el referente, y es referente también, no solamente por ser el primero, sino también porque ahí recibimos el respaldo del sector privado, de San Pedro Sula, de iglesias, de una enorme cantidad de sectores. Y eso es lo que se ha dado en los diferentes lugares también donde los centros de triaje han dado mucho éxito. Quiero agradecer a las iglesias y a los gremios que han puesto a la disposición del pueblo hondureño estas instalaciones. También no puedo dejar de mencionar, antes de pasar a la etapa final de las conclusiones, que el 17 de marzo invité a distinguidos hondureños del sector de la salud, prominentes médicos de mucha experiencia, que después ellos se convirtieron en la plataforma contra el COVID. Luego, de igual manera, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de especialistas y de médicos que estaban en primera fila en San Pedro Sula. Y en una jornada de casi 5 horas, escuchándoles, empezaron a hacer sus planteamientos, y luego también con el Ministerio de Salud, con el equipo que se encarga de ver los tratamientos, y finalmente surgen los tratamientos maíz y catracho, con todo un proceso de respaldo, de participación de todos estos ciudadanos que se dedicaron también a ver cuáles eran las experiencias en otros lugares del mundo. Como decía el rector, ver ante la experiencia de Europa sirvió mucho a nuestros médicos, a nuestros especialistas, y de esa manera también
ahora ya está respaldado por toda la comunidad científica el uso de la mascarilla. En aquel momento se dudaba y se tenían una serie de cuestionamientos. Como todos los países, en el camino tuvimos que enmendar algunas cosas, pero también podemos ver de que muchas de las acciones han tenido frutos de alto impacto, de manera positiva. Así es de que tenemos que aprender para esta nueva etapa que comienza. Yo quisiera darle la palabra a Piedad Huerta, a manera de ir haciendo las conclusiones, y en el orden también el rector Herrera para ir cerrando ya esta jornada. Adelante, Piedad. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Antes que nada, le agradezco por permitirnos ser parte de este recuento de acciones realizadas en Honduras para abordar esta emergencia sanitaria sin precedentes. Usted lo ha dicho muchas veces, yo también lo he repetido, para la cual ningún país en el mundo estaba preparado y que ha traído consecuencias devastadoras globalmente. Sin duda alguna que las medidas inmediatas tomadas por el gobierno semanas antes del ingreso del primer caso, estamos hablando de febrero, el 10 de marzo ingresaron los 2 primeros casos al país o se determinaron por la prueba PCR. Ante la amenaza que ya se veía venir y para la cual debíamos prepararnos, fueron claves para evitar una propagación desproporcionada de la pandemia con consecuencias mucho más graves de las que tenemos ahora. Hemos hecho un análisis entre varios países de la región, países similares en población, en sistema de salud, y nos damos cuenta cómo algunos de estos países tienen el doble de casos, o tienen 10 veces más casos, o tienen 3 veces más casos que Honduras. Así es que consideramos que las medidas que se han tomado han permitido contener la propagación de esta pandemia en Honduras. Lo hemos visto y lo seguimos viendo en aquellos países en los que aún a 8 meses de la iniciada la pandemia, todavía dudan o no implementan adecuadamente las medidas necesarias para contener la pandemia y mantenerla bajo control para evitar más muertes. Aquí tenemos que empezar a hablar de mantenerla bajo control, que no se nos salga de control la pandemia. El mantener a la salud y la vida de las personas como el eje transversal para la toma de decisiones es fundamental, señor presidente. Por eso es tan importante que se considere al modelo de atención primaria de salud como el modelo a seguir para poder llegar con servicios de salud, de prevención y de promoción de la salud a todos los municipios, a todos los rincones del país, para no dejar a nadie atrás. Como parte de nuestro compromiso con el país, hemos trabajado en el acompañamiento de la Secretaría de Salud y de las demás instancias de gobierno a todos los niveles, en la implementación del Plan Nacional para el Abordaje de la Pandemia, llevando a cabo intervenciones priorizadas para cada una de las 4 acciones críticas para la respuesta: salvar vidas, proteger al personal de la salud, desacelerar el contagio y fortalecer la vigilancia y la capacidad laboratorial. Ahora bien, me gustaría resaltar ante la mesa multisectorial la importancia del rol que cada institución desde su ámbito de acción debe jugar para poder lograr los siguientes aspectos. Número 1, fortalecer la inversión en el Sistema Nacional de Salud, incluida la dotación y sostenibilidad adecuada de recursos humanos. Proteger a los trabajadores de la salud con todas las herramientas necesarias para su seguridad. Continuar fortaleciendo el sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorial, ya que el rastreo y localización de posibles casos para hacer pruebas, aislar y atender a los pacientes y localizar y poner en cuarentena a sus contactos para atenderlos lo más tempranamente posible es fundamental para detener la propagación del coronavirus. Y no debemos bajar la guardia, aún ante la apertura comercial o más aún ante la apertura comercial. También apoyar la armonización y fortalecimiento y sostenibilidad de un sistema de información robusto e interconectado
entre todas las regiones sanitarias. Fortalecer a los equipos de respuesta rápida del sistema de vigilancia epidemiológica y a los equipos de las brigadas de atención primaria de salud, ya que su función es vital, no solamente para abordar la emergencia, sino para dar sostenibilidad a la atención de los otros problemas de salud que prevalecen a pesar de la pandemia y los que seguirán como consecuencia de la pandemia, con las secuelas de la enfermedad. Apoyar, adoptar, incorporar y dar sostenibilidad a la implementación de herramientas innovadoras como la telesalud en el primer y segundo nivel de atención. Implementar los protocolos de bioseguridad en todos los sectores, empresas y ámbitos laborales como una cuestión de vida o muerte. Mantener un monitoreo permanente de los indicadores de la evolución de la pandemia en el país para tomar acciones necesarias en caso de que sea necesario y hacerlo de manera inmediata para que esta pandemia no se salga de control. Aquí el rol tan importante que juega el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el sistema de vigilancia interconectado de SINAGER con la CESAL, para poder estar en control de esos indicadores que nos pueden decir cuándo hay que cerrar un poco y cuándo podemos abrir otro poco y en dónde. Por lo tanto, señor presidente, me gustaría reiterar la importancia de la corresponsabilidad de todos los sectores de la población y de la población misma para poder contener esta pandemia sin aumentar el sacrificio del bienestar social y económico. Esto se puede lograr si todos asumimos y adoptamos un nuevo estilo de vida con medidas que son fáciles de asumir y que no tienen un alto costo, como es el incorporar de manera consciente el distanciamiento físico de 2 metros entre personas, lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol, utilizar la mascarilla de manera cotidiana, especialmente si estamos enfermos o hay un enfermo en casa, y mantenernos informados por fuentes confiables. Si hacemos todo esto, entre todos, podemos romper las cadenas de la transmisión de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad. También cerrando con las conclusiones, el señor rector Herrera, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas noches nuevamente a todos, especialmente a los miembros de la mesa con quien hemos podido realmente, tengo la necesidad de agradecerles la posibilidad de brindar un espacio enorme para poder debatir de una manera abierta y franca todo lo que hemos podido contribuir en esta etapa. Lo que ha mencionado la licenciada Piedad Huerta es trascendental. No es necesario repetir, pero sí es necesario subrayarlo. Necesitamos nosotros como hondureños, está en nuestras manos el poder hacer lo propio y así poder nosotros conducirnos de una manera diferente. Necesitamos estar conscientes todos que la responsabilidad es nuestra. No podemos ver hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados en relación a la responsabilidad. Tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos, cuidarnos nosotros y de esa manera estaremos cuidando a los nuestros. Por esa razón, en este momento, desde la academia, no solamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino que la Universidad Hondureña, como hemos dado a llamarle a todo el sistema de educación superior, estamos trabajando como uno solo. Estamos queriendo trabajar con el mejor esfuerzo para brindar los mejores consejos. Pero en este momento el tema de la epidemiología es trascendental y es por eso que nosotros debemos estar muy vigilantes de aquellos municipios, como bien lo dijo el doctor Mejía, que van surgiendo y el epicentro de la epidemia va modificándose de lugar, se va cambiando de sitio geográfico y eso es muy importante para nosotros el poderlo mantener muy vigilado, muy controlado. Y el sistema de triaje es algo que tenemos que fortalecer a nivel nacional. Por esa razón, no podemos bajar la guardia,
tenemos que continuar en ese proceso educativo cotidiano. Tenemos que continuar brindándole todo el esfuerzo y todo el apoyo al gobierno del país, a la Secretaría de Salud, a SINAJER, a OPS y a todos los involucrados en esto. Y hacemos un llamado a todas las personas que no se han querido involucrar en esta lucha o que se han apartado o se han desviado por temas meramente políticos. Este es un tema de país, este es un tema de hondureños, este es un tema del futuro del país, está en juego. Ahorita hemos estado acusando permanentemente y recordando y subrayando el hecho de no tener un sistema de salud fuerte. Esta es la oportunidad que tenemos para poder hacer que surja una opción diferente para las futuras generaciones de hondureños. Así que nosotros como academia seguiremos participando de la mejor manera para contribuir con nuestro mejor esfuerzo y nuestras mejores recomendaciones científicas para lograr derrotar a este enemigo, pero tenemos que estar permanentemente unidos y sobre todo pendientes. Lo más difícil está por venir. Y cuando digo lo más difícil está por venir es porque el hondureño está comenzando a bajar la guardia y eso nos preocupa mucho. Los pronósticos que mencionaba la licenciada Huerta al inicio eran desoladores y ahora tenemos un tema de país que está sin ningún recurso económico. Es una catástrofe económica la que estamos viviendo y que vamos a vivir. ¿Qué tal que hubiésemos tenido ese pronóstico? Por lo tanto, tenemos todos juntos que trabajar para lograr crecer nuevamente, fortalecer la salud, fortalecer la educación. La educación va a ser el bastión más importante. Por esa razón, nosotros como educadores del nivel superior estamos necesitando el apoyo también del gobierno para poder mejorar la cobertura a nivel nacional. Los estudiantes están pidiendo a todos los niveles la posibilidad de continuar. Quieren regresar, pero nosotros debemos regresar de manera progresiva, de manera pausada, de manera responsable, para de esa manera lograr contribuir de la mejor manera al fortalecimiento nuevo de lo que debe ser una economía sólida que debe surgir en este país, nuestro país, nuestra querida Honduras. Buenas noches. Buenas noches, rector. Muchas gracias. Nuevamente nuestros reconocimientos a todos y cada uno de los miembros de la mesa multisectorial. Ha sido un espacio enriquecedor. No siempre se coincide, pero se tiene un debate importante y finalmente van saliendo las conclusiones para poder tener una toma de decisiones informada, escuchándonos antes de tomar las decisiones. Lo vuelvo a repetir hoy, ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Los países más desarrollados, con los sistemas de salud más sofisticados, si ustedes ven en Europa, colapsaron ante esta enfermedad. En Estados Unidos tenemos casos como el de Nueva York, entre otros. Muchos países todavía hoy siguen sin encontrar la fórmula perfecta para mantener el equilibrio entre la salud y la economía. En Honduras, si bien hemos sido afectados, no lo hemos sido en la magnitud que se proyectaba. Y eso ha sido gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad y de quienes nos alertaron de cuáles eran esas proyecciones y eso nos permitió tomar acciones. En la actualidad, con un aproximado de 60,000 casos y tristemente 1,800 muertes, que lamentamos mucho, nos ubicamos como uno de los países con un manejo aceptable de la pandemia, con un manejo positivo en términos de compararnos con otros países con similares características, como lo decía Piedad Huerta. Pero esto lo reconozco, debo decirlo, insistirlo, este no es un logro del gobierno, este es un logro de todos los que han decidido involucrarse y también de los que aportan con su crítica constructiva. Pero también es el momento de llamar la atención a todos aquellos que, como los que estamos sentados aquí o están conectados en la mesa multisectorial, somos hondureños, que tenemos que involucrarnos porque esto requiere del concurso de todos. Sin el concurso
del personal sanitario, sin el concurso de la empresa privada, de la sociedad civil, del sector social de la economía, de la academia, de las iglesias que han sido claves, no habríamos logrado llegar a este momento con las condiciones que estamos revisando hoy. Pero esto no significa que hemos ganado. Esto apenas comienza y no podemos bajar la guardia. Insisto, no podemos bajar la guardia. La reapertura puede traer consigo nuevos contagios. Además, algunos países ya están sufriendo rebrotes del virus, en algunos casos con niveles muy superiores a la primera oleada, por lo que debemos de seguir cuidándonos sin bajar la guardia, tomando las medidas de bioseguridad de manera estricta. Pero gracias a Dios, hoy estamos más preparados que antes para enfrentar esta y otras epidemias y sé que vamos a salir victoriosos. Estoy seguro que con todo lo que estamos haciendo vamos a heredarle a las generaciones que vienen un sistema de salud mucho más fuerte, un sistema de salud mucho más próximo a la gente. Hemos aumentado la capacidad hospitalaria y la de atención primaria. Tenemos un sistema de vigilancia en virología más robusto, tenemos que seguirlo puliendo. Tenemos más y mejores tratamientos, tratamientos que hoy son objeto de análisis, de admiración en muchos lugares del mundo, aunque aquí tengamos unos pocos detractores, pero de todo hay en la viña del Señor. Si trabajamos juntos, todos los sectores de la sociedad, con la ayuda de Dios, los hondureños seguiremos venciendo la adversidad. Buenas noches, muchas gracias, no bajemos la guardia. Adelante, Fuerza Honduras.